Así que hoy quiero pues avanzar y no me quiero entretener en hacer pues recapitulaciones o hacer un pequeño sumario de las grabaciones anteriores. Las grabaciones están hechas y es mejor escucharla y no repetir lo que se ha dicho. Así que vamos a empezar en esta sexta grabación. Esta sería la sexta grabación sobre el tema de la hermenéutica bíblica y vamos a pasar al tema de la prosopopeya. Gloria al Señor. Bueno, la prosopopeya se le llama así porque a la prosopopeya también la podemos personificar y, hermanos queridos, y de acuerdo pues a este último nombre la podemos definir en que, a ver cómo lo digo yo, personificar con objetos, dándoles cualidades y características propias de los seres humanos. En cuanto a la prosopopeya, mis queridos hermanos, podemos coger argumentos bíblicos cuando se habla de árboles, cuando se habla de caminos, cuando se hablan de animales, y le atribuimos características humanas a ciertas cosas o objetos o animales, ¿vale? No es que los animales hablen, no es que, por ejemplo, un árbol hable, le estamos atribuyéndoles características humanas, gloria al Señor, para poder entender el significado. Mira, vamos a verlo, como bien les dije, vamos a la palabra siempre. En Isaías capítulo 55 y verso 12. Vamos a ver si puedo leer un poco. Dice Isaías capítulo 55, verso 12. Gloria al Señor. Vamos a ver. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y los collados levantarán. Fijaros bien. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arañán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Bien, fijaros bien cómo llama aquí la atención, que dice que los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¡Wow! No podemos entenderlo y aplicarlo literalmente diciendo que un monte tiene brazos y que va a empezar a dar palmadas. Imposible. O que tiembla como símbolo de alegría. No. Entonces, estamos hablando de que un monte tiene manos, que tiene brazos y que da palmada. Y que, por ejemplo, gloria al Señor, que los montes darán canciones, que cantarán y que nosotros nos regocijaremos al escucharlo. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues esto es una prosopopeya. ¿Y qué es la prosopopeya? Bueno, pues la prosopopeya es atribuir características humanas a cosas inanimadas. Gloria al Señor. Por eso vemos que los montes se elevan y cantan, gloria al Señor, y no es imposible, pero dentro de la prosopopeya podemos entender las características humanas, gloria al Señor. Por ejemplo, vamos a otro libro de las Escrituras y vamos a Salmos capítulo 85, versos 10 y 11. Vamos a ver. Salmos capítulo 85, versos 10 y 11. Y dice así: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Si nosotros ahora no tenemos una correcta interpretación por medio de una hermenéutica, podemos equivocarnos a la hora de interpretar y aplicar. Al decir que, por ejemplo, que la verdad, gloria al Señor, que la verdad, que la misericordia se llegaron a encontrar
y que la justicia y la paz se besaron, como si la justicia, la paz, la verdad y la misericordia, ¿vale?, fueran personas que deambularan por ahí y que están perdidas y que llegan a encontrarse o que se reconcilian y se dan la mano como diciendo, wow, ¿cuánto tiempo hemos estado sin vernos? No podemos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí lo que está uniendo una verdad tangible, que la verdad y la misericordia se encontraron. Gloria al Señor, está atribuyéndole que a la verdad de Dios, que a la justicia de Dios, que a la misericordia de Dios tienen que ir unidas. Gloria al Señor, y se le atribuye características humanas a estos atributos de Dios que no pueden ser separados, que van unidos. ¿Os dais cuenta? Que van unidos, que no pueden caminar independientemente. Entonces lo que está utilizando es aquí, está utilizando en la prosopopeya, está diciendo, gloria al Señor, que a estos atributos se le están atribuyendo características humanas de las cuales no pueden ser separados, sino que tienen que ir juntos. Esto, mis queridos hermanos, es una prosopopeya. Bueno, para no recalcar tanto un tema, creo que es fácil, lo estoy haciendo de una fácil comprensión para que pueda estar al alcance de todo. Seguimos con otro que es el apóstrofe. Y te preguntará, ¿y esto qué es el apóstrofe? Porque quizás hemos hablado de la ironía, hemos hablado de la interrogación, hemos hablado del símbolo, del tipo, pero un apóstrofe poco se utiliza, ¿no? Poco se utiliza, y sobre todo en las prédicas. Y sobre todo, pues, detrás de los púlpitos se utiliza poco, o se predica mucho, pero sin utilizar la palabra apóstrofe, ¿vale? Entonces, ¿qué es el apóstrofe? Bueno, las características de esta palabra son muy similares, son muy parecidas a las de la prosopopeya, o a la personificación. La gran diferencia es que el apóstrofe se le dan cualidades humanas o no. Se le dan cualidades humanas a personas humanas que no están presentes o que incluso ya no están vivos, que están muertos, que fallecieron. Por ejemplo, si nosotros vamos al segundo libro de Samuel, gloria al Señor, en el capítulo 18 y verso 33, David habla como si su hijo, ya que estaba muerto, estuviera vivo, y le pudiera oír en ese momento. Esto es una apóstrofe. Cuando hablamos de una persona en el presente que no está, que ha partido con el Señor, y nos dirigimos a Él, o mejor dicho, a Él no, que nos dirigimos a otra persona hablando de Él como si Él estuviera presente, como si nos estuviera escuchando, como si nosotros le estuviéramos honrando y Él pudiera estar escuchándonos, eso significa un apóstrofe, hablar de una persona en el presente cuando en verdad no está. Y atribuimos a sus características humanas como si Él estuviera allí escuchándonos con sus oídos prestos, con sus ojos atentos a nosotros a ver qué decimos, gloria al Señor. Eso es una apóstrofe, gloria a Dios. Mirad, para que lo podáis entender mejor y oírlo de la misma Biblia, mira cómo lo expresa en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 33. Entonces el rey se turbó. Este rey es David, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar tuyo? Absalón, hijo mío. ¿Os dais cuenta? Él está hablando solo, él está solo caminando y está hablando y mencionando a su hijo Absalón, que ya había fallecido, y aunque se está lamentando, él está diciendo: ay, hijo mío, ojalá no hubieras muerto y fuera muerto yo en lugar tuyo. Como
como si Absalón estuviera allí presente y le pudiera estar prestando atención. A esto se está refiriendo la Escritura al lenguaje, hermanos míos, al lenguaje literario, pero que no podemos, queridos hermanos, interpretarlo pues literalmente. Esto se llama un apóstrofe, y el apóstrofe, queridos hermanos, es hablar de una persona como si estuviera en el presente cuando en verdad no lo está. Esto es un apóstrofe. Gloria al Señor. Por ejemplo, nosotros vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, verso 55. Podemos también tener como ilustración Jeremías, capítulo 47 y verso 6. Entonces, tratar los objetos con vida y atribuirles características humanas, gloria al Señor. Por ejemplo, nosotros vamos a Mateo 23, 37, Jesús habla como si Jerusalén fuera una persona que la pudiera escuchar. Oh Jerusalén, Jerusalén. ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas veces quise juntaros yo como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y el Señor, imaginar por un momento que usted y yo estamos detrás de un arbusto y estamos escuchando al Señor Jesús, y cuando está hablando no hay nadie, se está dirigiendo a Jerusalén, a la ciudad. Entonces podríamos pensar, wow, ¿qué está diciendo el Señor? ¿A quién se dirige? ¿A Jerusalén? ¿La ciudad lo podrá escuchar? Esto es un apóstrofe, gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Lo mismo que David. Está hablando de Jerusalén, de toda la ciudad, de todo el pueblo, gloria al Señor, aunque no estuviera, como si lo estuviera prestando atención. Eso se llama un apóstrofe. Así que decir desde un púlpito, es decir, en una conferencia, es decir, en una reunión, que Salomón, o mejor dicho, que Absalón, en el momento de angustia y de desolación del rey David, cuando estaba pasando mal porque había fallecido, y que cuando David caminaba se le presentó a Absalón y él empezó a tener una conversación con su hijo y lamentándose de la pérdida. Eso, hermanos míos, pues sería grave interpretación, porque estaríamos haciendo entender a los oyentes que los muertos pueden salir de la tumba y que se pueden aparecer a los hombres, y eso es antibíblico. Gloria al Señor. Eso es un apóstrofe que deja bien claro que estoy hablando de una persona en el presente como si estuviera cuando en verdad no lo está. Así que, bueno, llevamos 13 minutos. Quiero hablarles de la ironía, y va a ser este tema más, y vamos a concluir con esta sexta grabación para hacerlo pues cortita y ferviente. La ironía, mis queridos hermanos, es una figura literaria que afirma un sentido contrario a lo que se ha llegado a expresar. Por ejemplo, Elías se llegó a burlar de los profetas de Baal. Sí, era una ironía, claro, y les decía: Elías, griten a sus dioses, quizás esté durmiendo. ¿Es una ironía? Claro que sí. Cuando decimos una cosa queriendo decir otra, como ejemplo, qué fácil es estudiar, mis queridos hermanos, la Biblia, es muy fácil. ¿En verdad es fácil? No, es una ironía, dando a entender que aunque estamos diciendo que es fácil leer, que es fácil estudiar, estamos diciendo todo lo contrario, porque irónicamente queremos decir es difícil estudiar, tener la paciencia, tener la dedicación de estudiar el texto, el contexto, la parte cultural, la filosofía, qué es lo que quiso decir el apóstol, qué es lo que quiso decir el profeta, es un hebraísmo, ¿qué es esto? Es difícil, pero en vez de decirlo de esta manera, estamos utilizando la ironía, y la ironía es decir una cosa para referirnos a otra. Gloria al Señor. Ahora, podemos tener un texto bíblico como referencia o como base bíblica para decir sí. Mirad, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 11 y verso 5. Pablo emplea la ironía. Sí, mis queridos hermanos, él emplea la ironía, y por eso quiero leerle, que ustedes escuchen. Vamos a ver. Cogiendo mi Biblia y vamos a leer me confundió. Segunda de Corintios, capítulo 11. Gloria al Señor.
Ay, 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 ay. Que es que no veo. Ahora, 2 Corintios 11:5. Fijaros la ironía la cual expresa el apóstol San Pablo. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Os dais cuenta? La ironía. Vamos a ver. Le vuelvo a repetir. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Verdaderamente él pensaba que era inferior? ¿Que en nada era inferior? ¿Que no era más pequeño? ¿Que se creía que era superior? No, es una ironía. Todo lo contrario, porque él se declara el abortivo y el más pequeño entre los apóstoles, y como por último se apareció a mí, dando a entender, primero se presentó a Cefa y a los apóstoles y a todos, y luego a mí por último. Esto es una ironía que expresa el apóstol San Pablo también. Gloria al Señor, pero claro, Elías también lo vemos, la ironía que utiliza con aquellos servidores de Baal. Griten, griten. Quizás está durmiendo, qué ironía, por mucho que griten, no te van a oír. ¿Por qué? Porque el que iba a responder al Dios verdadero no era Baal, ¿me entiendes? Era una ironía, se estaba mofando de ellos. Por mucho que grite, quería decir todo lo contrario, no griten, ¿para qué gritar tanto si no te va a oír? Esa es la ironía. Y esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 27. ¿Vale? Más texto de ironía. Bueno, pues mirar, no lo voy a leer, pero sí quiero que lo apunten. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 8 y 9. Juan, capítulo 19, verso 3. Y cuando aquí, en este caso, en Juan, le llaman al Señor Jesús rey. Le llaman rey, pero se lo llaman irónicamente, queriendo decir todo lo contrario, mofándose de la persona bendita de nuestro Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, 17 minutos, 30 segundos, vamos a finalizar con esta sexta grabación. Bendiciones de vuestro hermano Chato, siervo del Señor.